Es el momento de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para ti. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro y nuestra invitación al pueblo dominicano para que conecte de 6 a 7 con la hora de don Álvaro. Los buenos días a mis compañeros aquí en esta cabina de la Z101. Los buenos días al país. Miren, señores, bueno, el caso de Esmeralda Richez sigue llenándonos de indignación en la medida, pues, en que salen datos sobre la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Definitivamente que los hechos cometidos por el profesor agravan aún más el delito que de por sí ya constituía. En principio, nosotros cuando hablábamos aquí en el día de ayer, producto de las primeras declaraciones que se recogieron por parte de sus familias, todo hacía pensar que había una relación. Obviamente, una relación no consensuada, porque los menores no dan consentimiento, una relación que era un delito. En caso de que existiera esa relación, era un delito, porque está prohibido por ley que un adulto, incluso siquiera un menor también, puede tener relaciones con una menor de edad. Al padre hablar de que le habían suministrado unas pastillas, al parecer la amiguita que llegó con ella hablaría de ese tema, porque el padre fue de los primeros que habló de que le habían dado unas pastillas, y todo hacía presumir que se trataba de, ante el sangrado, ante la primera información de que le habían dado unas pastillas, pues todo hacía pensar que se trataba de unos medicamentos antiabortivos y que esto le había, pues, ocasionado el sangrado que la llevó a la muerte. A medida que han ido pasando las horas, ya se tiene el informe del INASIF que ha establecido de manera diáfana y clara que se trató de un acto sexual violento. Un acto sexual violento, estamos hablando de una violación. No sé si pudiera tener otra interpretación, pero hasta el momento la única que conocemos como un acto sexual violento es una violación. Y que este acto sexual violento le habría, pues, ocasionado un sangrado a Esmeralda, que le terminó en un shock hipovolémico, que, para decirlo de la manera más sencilla, es cuando los órganos vitales pierden tanta sangre que dejan de funcionar. Al final, de eso es que se trata ese término. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué pasaba por la mente de este profesor, que para ejercer unos niveles de violencia que llegaran a ocasionar este cuadro en el que terminó esta joven adolescente de apenas 16 años? Hay muchas investigaciones o muchos datos que se están recogiendo en ese proceso de investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Se dice que ya se investigó, el Ministerio Público investigó en la Cámara Hexel a una de las menores que fue testigo de los hechos, y que esta confirma que le administraron unas pastillas a Esmeralda. Ahora falta por determinar qué tipo de pastillas, de qué tipo de pastillas que se habla, y todo eso, bueno, hay que esperar el informe del INASIF, que tendrá que emitir un segundo informe, un informe toxicológico del cuerpo de Esmeralda, para ver el tipo de sustancias que, bueno, pues esta pudo haber ingerido. Y eso es sumamente importante, porque a medida que van saliendo, señores, todos estos datos y estas informaciones,
se va constituyendo el delito, se va configurando el crimen cometido. Por eso es importante que todos y cada uno de estos detalles puedan ser debidamente esclarecidos y determinados para que a la hora de configurar el crimen, pues se haga sin dejar ningún cabo suelto, sin dejar ningún elemento suelto, porque la verdad que la sociedad, la familia está desde ya pidiendo que se aplique todo el peso de la ley sobre este hombre. Pero uno sigue pensando, porque es que estos son casos que definitivamente llevan a uno a reflexionar sobre diferentes aspectos. Y uno se va preguntando a medida que van pasando las horas y se van develando los datos y las informaciones. Uno dice, pero bueno, pero qué sentimientos tan bajos, qué nivel de aberración puede albergar una persona para descargar todos esos bajos instintos sobre el cuerpo frágil de una adolescente de 16 años, que hay que ver también bajo qué condiciones estaba, porque está el tema de las supuestas pastillas que le dieron, hay que ver qué tipo de pastilla, hay que ver qué tipo de cosas utilizó este hombre para poder llevar a cabo este deleznable acto, este hecho tan aberrante que lacera a toda una población. Pero lo peor de todo es que no se trata de un hombre cualquiera, no se trata de un hombre que ella conoció y que bajo algunos recursos la llevó, la trajo, vino y cometió el hecho, o que simplemente la encontró y la violó. Señores, estamos hablando de un hombre que era su profesor, el profesor no solamente de Esmeralda, el profesor de todas otras tantas adolescentes con la que este animal interactuaba a sus anchas día a día en las aulas de la escuela. Y cuando digo que interactuaba a sus anchas, esa es la realidad, porque imagínense usted, nunca un padre ni una madre va a pensar que mandando sus hijos a las aulas lo está enviando a un entorno que puede representar algún peligro, mucho menos un peligro de esta naturaleza para un hijo. Entonces, los profesores están investidos de una autoridad, de una legitimidad, incluso de una confianza y hasta de afectos de los padres que envían sus hijos pensando que esta es una persona con las condiciones idóneas, humanísticas, éticas, para poder estar con sus hijos 7, 8, 6 horas en un aula. Entonces, esto también debe de llevar a reflexionar a las autoridades del Ministerio de Educación. Sí, yo pienso que esta desgracia debe servir para evitar otras desgracias, pero también no solo evitar otras desgracias, sino también identificar si han habido otros hechos que pudieran ser sancionados desde el punto de vista legal penal que haya podido cometer este hombre. Porque usted dice, bueno, es tan difícil pero hay mecanismos. Existen, por ejemplo, las evaluaciones periódicas psicológicas que se deben hacer a los profesores, a los maestros. Es bueno que se revisen esos protocolos, que se vea si se están llevando a cabo, ser más rigurosos con este tipo de aplicación de pruebas, porque la verdad es que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que son un segmento de la población muy vulnerable
indefenso. Entonces, el sistema, de alguna manera, debe de tomar todas las medidas que esté a su alcance para garantizar, por lo menos, controlar los riesgos en este sentido. Ahora, bien, después de consumado el terrible hecho, ya tenemos a una joven de 16 años que perdió la vida en circunstancias que agravan el propio hecho de la muerte. Una familia que llora la pérdida de esa joven. Yo lamento muchas cosas. Yo lamento la barbarie a que fue sometida Esmeralda por su profesor. Lamento la situación por la que pasó esta joven. Lamento la pena por la que están pasando sus padres. Lamento profundamente que Esmeralda ya no esté con vida. Pero lo que lamento con más impotencia es que a este criminal lo van a juzgar y a condenar con un código penal que no le va a otorgar la pena que requiere y que merece los hechos que cometió ese hombre. Yo lamento profundamente que hoy nosotros no tengamos ese código penal aprobado para que ese criminal pueda podrirse, como dicen en el campo, en la cárcel, y que por lo menos 40 o 50 años le toquen por el cúmulo de pena. Es una verdadera pena que hoy, ante este hecho, nosotros no tengamos un código penal que establezca el cúmulo de pena y que este hombre en 20 o en 10 años, que pasan en un abrir y cerrar de ojos, esté en la calle. Llévatelo, Cundy.